Hay momentos cumbre en los que el destino de los pueblos se dirime con una decisión, una duda o un simple destino. Tras la revolución de los esclavos que culminó con el nacimiento de la República de Haití, allá en los albores del siglo XIX, una decisión de su primer presidente cambió el futuro de la isla, y lo que pudo haber sido una posesión total de territorio pasó a ser solo un espacio compartido. Hoy les presentamos la cápsula titulada Dessalines versus Ferrand, el cerco a Santo Domingo de 1805. Somos Oscar Sasso y Daisy Toussaint y esto es Anécdotas de la Historia. Bueno, como antecedente, veamos que aquel año convulso de 1803 en la colonia francesa de Saint-Domingue, luego de que Napoleón Bonaparte enviara una flota con 47.000 hombres para la ocupación y restablecimiento de la esclavitud, dos líderes indiscutibles entraban en escena. Por un lado, Toussaint Louverture iba de parte de los esclavos emancipados y por otro lado, Víctor Manuel Leclerc como líder del ejército francés de ocupación. En cuanto a Toussaint, por una inocente y crédula actitud frente a su antagonista, fue apresado y deportado a Francia, donde murió. En cuanto a Leclerc, también moriría poco después, víctima de la epidemia de fiebre amarilla que asoló las filas galas, por lo que a partir de entonces la contienda cambiaba de protagonistas. Por Francia, quien tomaba el mando era el general Jean-Baptiste Rochambeau, famoso por sus despiadadas prácticas con perros de agarre contra los negros isleños. Ahora liderados por Jean-Jacques Dessalines, luchador inagotable por la emancipación de la colonia. Pero las tornas cambiaron porque Inglaterra, de nuevo en guerra con Francia, le imponía un bloqueo naval y dejaba sin suministros en la isla al ejército. Por otro lado, los nativos contaban con un mejor conocimiento del terreno, una determinación inquebrantable para morir antes de volver a ser esclavos y una inmunidad natural ante el mosquito que extendió la fiebre amarilla entre los invasores. A partir de entonces, era Rochambeau quien se defendía como podía de la furia implacable de Dessalines, hasta que el 18 de noviembre de aquel año 1803 caía Le Cap Français, Cabo Haitiano hoy, y Rochambeau capitulaba, siendo finalmente hecho prisionero por los ingleses y llevado a Inglaterra preso a bordo de la fragata Supervigilant, de manera que ya en esa isla solo quedaban algunos remanentes del ejército francés y estaban en el este insular. El general Louis Ferrand en Santiago con un destacamento de unos 400 hombres y quien estaba al mando, que era el general Querbesó en Santo Domingo, quien solo contaba con unos 700. Este último fue quien dio la orden de evacuar y abandonar la isla. La isla había estado en posesión francesa desde 1795. Ahí concluía en principio. Lo lógico hubiera sido que inmediatamente después de proclamada la independencia de Haití el 1 de enero de 1804, el ejército victorioso hubiera tomado posesión del territorio en su totalidad. Sin embargo, aquellos últimos reductos del otrora orgulloso ejército francés no suponían preocupación para el flamante presidente Dessalines, por lo que postergó su ocupación física concentrándose por el momento en fortificar las ciudades más vulnerables en previsión de nuevas invasiones y en asentar su gobierno. Por otro lado, Louis Ferrand, lejos de obedecer las instrucciones de abandonar la plaza, movilizó a sus hombres hasta Santo Domingo y tomó el mando. Entre su gente, los de Querbesó y algunos españoles criollos que quedaban, juntó más o menos 1.500 soldados y se hizo fuerte en la ciudad amurallada. No conforme con eso, lanzó un decreto por el cual instruía, siguiendo los planes esclavistas de Bonaparte, a hacer cautivos cuantos niños y jóvenes de raza negra o mulata encontrasen de camino. Entonces, los menores de 10 años debían quedarse en la isla, pero el resto podían ser perfectamente vendidos a otras colonias.
Ante tal afrenta y teniendo en cuenta los 20.000 esclavos que quedaban en el este, el presidente haitiano tomó la decisión de invadir en mayo de 1804, pero la campaña no se materializó hasta principios de 1805. Dessalines, al frente de sus generales, enfiló hacia el este, Christophe desde el norte, Pétion desde Puerto Príncipe, Cavard desde San Nicolás y Geffrard desde el sur, de manera que en poco tiempo un ejército de casi 30.000 hombres se establecía a las puertas de Santo Domingo, pero muy pronto cayeron en el error de no haber llevado artillería pesada para destruir las murallas, con lo que habrían entrado y tomado la plaza en cuestión de horas, por lo que no tuvieron más remedio que asediar la ciudad, cercarla y esperar que se les terminaran las provisiones. Cuando después de 2 semanas el asedio ya casi se daba por concluido, los haitianos vieron con impotencia cómo una flota de bandera francesa arribaba desde el este y por un puerto, que era el de Santo Domingo, imposible de controlar, pues ellos carecían de barcos. Entonces veían cómo entregaban impunemente alimentos y medicinas a sus compatriotas y a continuación ponían rumbo hacia el oeste. Así que el 28 de marzo de ese año 1805, Dessalines, colérico y al tiempo muy temeroso de que de aquella nueva flota francesa atacara las ciudades del oeste, y encima precisamente en esos momentos en el que todo su ejército se encontraba varado en Santo Domingo, pues nada, con rabia y frustración, como digo, ordenó levantar el cerco y regresar de inmediato pues para su defensa. Según los historiadores haitianos Jean Prismark y Jean-Christophe d'Orseville, algunos generales como Christophe y el mismo Dessalines descargaron sus iras de manera desmedida e innecesaria contra poblaciones de origen español, como sucedió en La Vega, Cotuí, San Francisco, Santiago y Moca, también en Puerto Plata, La Isabela y Montecristi, acusando a sus pobladores de colaboracionistas con los franceses, produciéndose detenciones, secuestros y asesinatos. En realidad, la mencionada flota, procedente de Martinica, acudía al mensaje de socorro de Ferrand y después seguía su rumbo hacia Cuba y después de Cuba de vuelta hacia Francia, donde Napoleón ya libraba su guerra contra Inglaterra para después seguir con toda la campaña europea y ya desde luego sin ningún interés en su antigua colonia de Santo Domingo, que daba por perdida. Es muy probable que si Dessalines hubiera culminado la independencia con el desalojo inmediato de los franceses, habría liberado a los esclavos del este y administrado toda la isla. También es muy probable que si el mismo Dessalines no hubiera interpretado mal las intenciones de aquellos barcos que se alejaban hacia el oeste, en unos días habría conquistado la plaza en asedio e igualmente habría dominado todo el territorio insular. Sin embargo, esa mala decisión permitió a los franceses gobernar la parte este, hasta que luego en 1808 España fuera invadida precisamente por Napoleón. En consecuencia, los españoles pues lucharon para evitarlo en su guerra de independencia. También esta guerra se reflejó en Santo Domingo, con una lucha armada que estuvo al mando de Juan Sánchez Ramírez y que logró erradicar a los franceses de la isla para pasarle el mando otra vez a España. Pero Haití nunca perdió la esperanza de recuperar la parte este y luego, 12 años después, su presidente Jean-Pierre Boyer lograba la unificación cuando José Núñez de Cáceres, que era el gobernador español de la colonia, le entregaba las llaves de la ciudad y acataba su dominio, muy conveniente para él, por cierto, para poder mantener sus actividades comerciales. Este dominio duraría hasta la ruptura separatista protagonizada por Juan Pablo Duarte y los Trinitarios, que dio origen al nacimiento de la República Dominicana como nación, demostrando que en ocasiones una decisión equivocada puede modificar fronteras y terminar cambiando el rumbo de una nación, tal y como recogemos en esta convulsa anécdota de la historia.